Y aquí estamos en Gente de Mente, una sección de Mañana CG de Telecafé donde nos construimos entre todos. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy de actualidad y tiene que ver con mental de nuestra vida. En la salud mental y emocional de todos nosotros se está generando algo y cada vez es una causa de consulta mayor y se llama la ecoansiedad. Pero vamos a barajarlo despacito. Vamos a aprender hoy en nuestra sección cómo gestionar la ecoansiedad. La ansiedad que se genera por eso que está ocurriendo a nivel ambiental, el cambio climático, cada vez va generando mayor importancia dentro de la mente de cada uno de nosotros. Y yo sé que muchos de ustedes se acuestan pensando qué va a pasar con la temperatura al siguiente día, si este calor va a pasar, si va a llover, si va a hacer frío o qué va a ocurrir. Hace poco estuvimos enfrentados también y todavía a ese riesgo latente de un volcán en erupción. Entonces, este tipo de situaciones condicionan nuestra mente y nos añaden un poquito más del sufrimiento, como si no tuviéramos demasiado con nuestra vida cotidiana. Vamos a hablar un poco de ello. Son muchos los pacientes, incluso que no son conscientes de lo que están presentando. Tal vez usted en su casa siente una angustia adicional y siente un miedo porque algo va a ocurrir y no necesariamente tiene que ver con sus problemas de pareja, ni con su situación con sus hijos, ni con su estudio, sino que puede ser producto de todo este miedo que tenemos de que el mundo se acabe de una forma bruta por nuestro propio descuido. Es frecuente que los jóvenes hoy sean los que más estén consultando por ese tipo de síntomas a nivel de su vida emocional y de su mundo mental. Y es porque los jóvenes se han vuelto nuestros líderes y son los que hoy por hoy promueven esa protección ambiental. Pero es que no se promoviendo y andar diciendo en las redes y andar escribiendo y compartiendo información con respecto a esto del cambio climático. Se trata de que necesitamos que los jóvenes tomen acción, que si están hablando del tema de que la energía y el uso y el gasto y el consumo del agua, pues pónganlo en práctica en sus casas y no se queden solamente siendo líderes de opinión, sino que sean líderes de acción. Muchas cosas nos preocupan, los fenómenos meteorológicos que son extremos, lo estamos viendo con las altas temperaturas, el aumento de la polución y de la contaminación ambiental, mucho es producto de las industrias, pero mucho también es producto de nuestra propia práctica diaria. Y la acumulación de plásticos y cómo vemos fácilmente que alguien va por la calle, bota un plástico y alguien que sí es consciente del tema, en su mente eso le daña el rato. Cuando ustedes van en un carro y de pronto el carro de adelante ¡pum!, lanza por la ventana una botella plástica, eso nos genera a los que tenemos un compromiso y una conciencia ambiental, una reacción interna como de rabia, como que le provoca a uno bajarse el carro, ir y decirle recoja esa basura, ¿por qué hace esto? Mire que el mundo se va a acabar. Y ese genera unos cambios emocionales y unos cambios bruscos que nos dañan el rato, pero además llegan a la noche, vamos a dormir y traemos a la mente ese recuerdo de esa persona contaminando el ambiente, lo cual nos ofusca y nos hace perder el sueño. La pérdida de la biodiversidad y vemos cómo hay algunas especies incluso que están en vía de extinción, o cuando vemos el maltrato animal y vemos a estos animalitos sometidos a una cantidad de situaciones de dolor y de daño y por ejemplo el tráfico de especies y cosas así nos angustian a unas personas más que a otras. El tema de la deforestación, cuando salen noticias que hay un incendio, que se están quemando por las altas temperaturas, yo no sé qué cuántas hectáreas de tierra, y en ese momento entramos en angustia, pero esa angustia, ¿cómo la vamos a gestionar si es que nos está añadiendo un poquito más de sufrimiento a la vida diaria? Tenemos que tener en cuenta que no solo se trata de actuar también, sino que también dentro de nuestro mundo interno, nuestra mente, nuestra emoción, tenemos que aprender a autorregularnos, saber hasta dónde tenemos capacidad de actuar, pero también saber de dónde se sale de nuestro control y no podemos hacer más que promover dentro de nuestro círculo social y nuestro círculo familiar buenas prácticas de compromiso ambiental. Tenemos que intentar convertirnos en personas aptas para este planeta. Hay personas que no son aptas para el planeta porque viven con un desinterés con el tema ambiental y se desinteresan a tal nivel que se vuelven los contaminadores y aquellas personas que perpetúan el daño en lo que tiene que ver con nuestra ecología. La ecoansiedad no está considerada en psicología como una enfermedad. No vamos a buscar el libro, el manual de enfermedades y vamos a encontrar ecoansiedad ni lo vamos a diagnosticar en una historia clínica.
pero es una preocupación elevada y cada vez los que trabajamos en salud mental y emocional nos preocupamos porque genera una sintomatología adicional a la que todos están viviendo ya. Actualmente no hay datos sobre cuántas personas están sufriendo de ecoansiedad y tal vez sea un fenómeno demasiado divulgado y masificado y tal vez está incluso menospreciado por la realidad. Hay que anticiparse y la forma de anticiparse a esta ecoansiedad pues es tomar acciones. Vamos a ver los síntomas que las personas presentan. Entonces es una persona que puede estar con un trastorno de ansiedad como tal, con ese miedo anticipatorio, que se acuesta y piensa que al otro día va a ocurrir una catástrofe, que enciende el televisor o las noticias con un gran miedo de saber qué ocurrió, que incluso es tan grave la situación que le causa un dolor interno, lloran, se conmueven, se ponen tristes y se acuestan pensando en esta situación trágica y se asustan por lo que ocurre el otro día o porque el mundo al otro día tal vez no exista. Viven con estrés. Entonces, adicional al estrés diario, ese estrés está multiplicado por 10, por 20 en su vida diaria. Los problemas del sueño. Alguna vez alguien me consultó porque a raíz de una erupción de un volcán tenía susto de que en su tierra, que hablaban de un volcán dormido, de un león dormido, y que tal vez eso podría ocurrir al día siguiente y les altera el sueño y se quedan pensando toda la noche en lo mismo, asustados. El nerviosismo permanente, la preocupación, también hay algo y tiene que ver con los sentimientos de culpa. Entonces estas personas viven llenas de culpa, pero no solo por la culpa de las acciones propias, sino por la culpa de lo que hacen los demás y se sienten culpables como especie. Entonces una persona muy sensible, muy consciente con el tema ambiental, asume a nombre de todos la culpa del daño que se está produciendo en el ambiente, entran en depresión, tienen sensaciones de pérdida, viven en duelo permanente. Las redes sociales y sus relaciones sociales se convierten en un sitio de activismo con este tema y se convierten a veces en las personas que en las redes sociales le comentan y le hacen críticas a la persona que hace una actividad que va en contra del ambiente. ¿Qué debemos hacer? Pues tenemos que considerar que eso es un trastorno, que es un estado real de nuestra emoción, que lo estamos viviendo y que tenemos que aprender a regularlo como regulamos todo lo que nos genera ansiedad en nuestra vida. Desde la psicoterapia lo que uno hace es enseñarles formas de autorregular emocionalmente. Y es que les digo, hay cosas en las cuales nosotros en todo somos corresponsables. Todos somos corresponsables de lo que pasa con nuestro planeta y con nuestro ambiente. Pero hay cosas en las que podemos actuar, pero hay cosas en las que no. Entonces tenemos que hacer de la cotidianidad un acto de actitud para el planeta, de conservar el ambiente, de cuidar el agua, de cuidarlo, de no botar plásticos, de tratar de ser un poquito ecoamigable en la medida de lo posible. Y eso también combinado a la regulación emocional, porque yo no puedo convertirme tampoco en el señalador permanente y pelear con cada persona que me encuentro en la esquina. Si yo veo a alguien pasando por allá que botó un plástico y me enerve a mí, me llena de ira y de rabia que no cuiden el planeta, pues yo en lugar de irme a enfrentar con esta persona y aumentar mi dolor emocional, mejor voy detrás de esa persona, recojo ese plástico y lo arrojo en la primera basura o en el sitio correspondiente para ello. Hay que regularse emocionalmente y tenemos que desarrollar un poco de resiliencia, y es un cambio de conciencia que tenemos que generar desde la psicología social para que todos nos convirtamos en agentes promotores de esa protección del medio ambiente. Deben gestionar la culpa, no se sientan culpables, porque es que el tema que hoy ocurre, el cambio climático, no es responsabilidad ni de unos ni de otros, es de todos, y ha sido una construcción a lo largo de la historia con nuestras generaciones anteriores que no tenían la misma conciencia del cuidado. Pero ya que hoy tenemos conciencia de este cuidado del ambiente, pues pongámonos las pilas y entonces actuemos. Rompamos un poquito con ciertas creencias y algunas, sobre todo creencias de tipo no adaptativo. Cuando vayamos a la playa, a vacaciones, seamos parte de ese agente del cambio, tengamos la bolsita ahí, reechemos ahí el material, tratemos de utilizar material que se reutilice y no siempre los plásticos de un solo uso. Tratemos de cuidar nuestras mascotas, la zona donde ellos hacen sus necesidades, no contaminemos, porque contaminar el ambiente no solo tiene que ver con contaminar lo orgánico, sino contaminar el alma de los demás. Entonces no nos convirtamos, por ser líderes en el ambiente, en aquellas personas que viven odiando a todo el mundo y echándole el agua sucia a todo el mundo y armando problemas en todos lados,
porque una persona no actúa como debería actuar. La mejor forma de enseñarle a la gente a actuar en la protección del ambiente es con nuestros comportamientos. Nuestros comportamientos deben ser impecables y la gente que nos vea debe tomarnos como modelo para esa protección ambiental. Si estoy en la playa, no peleo con el de la caseta de al lado porque botó. Yo recojo y les muestro a todos que ahí hay una bolsita, que recogimos todas las botellas, que así no sea mía, recogí la botella del vecino que iba ya rodando hacia la playa. Entonces, en ese momento el modelaje se convierte en la mejor herramienta para poderle enseñar y educar a la gente y sentir menos culpa, pero tampoco dañarles su momento y dañarles el ambiente de otra forma en el plano emocional. Hay consejos para superar esta ecoansiedad. Regular emocionalmente, el control de impulsos. Entonces, pilas con los impulsos, no podemos andar atacando a todo el mundo, sino más bien lo que alguien no hace, pues hagámoslo nosotros, y eso es una misión. Desarrollar un poquito la resiliencia, pero también como factor clave, reducir esos sentimientos de culpa que nos genera el hecho de que el ambiente se haya transformado. Aún estamos a tiempo. Desde la psicología social se generan educación, programas educativos, y desde otras ramas de las profesiones se generan proyectos educativos, y la conciencia está cambiando. Ojalá no sea demasiado tarde, pero por lo pronto regulémonos y actuemos. Esa es la forma como debemos enfrentar este enemigo de la ecoansiedad. Bueno, y ahora sí quiero invitar a mis compañeras, y yo sé que aquí tengo una gran ecologista, yo sé que todos, pero principalmente tenemos a Mile, que Mile es una de las personas que nos promueve dentro de su sección, de su activista, y también dentro de su diario vivir y lo que nos muestra en las redes sociales, esa dedicación por el ambiente, en este caso por los animales. Mile, te invito a participar. ¿Has sentido ecoansiedad? O sea, ¿has sentido como una ansiedad adicional por todo lo que está pasando con el planeta? ¿Lo has podido gestionar? ¿O qué pregunta tienes con respecto a este tema? Dale, Mile, un abrazo para ti. Martín, muchas gracias, qué buen tema, de verdad que te lo agradezco mucho, pues especialmente tú sabes como esa lucha constante en la que estoy con este tipo de temáticas. Pero entonces yo te pregunto específicamente, tú nos ponías el ejemplo ahorita, hay gente que es puerca y tira el papelito a la calle, hay gente que es dañina y es mala, entonces contamina el río, corta el árbol, mata al animalito, como los chimpancés. Pero te hablo específicamente de cosas que nosotros no podemos controlar, cómo la manejamos. A mí, por ejemplo, me pasa. Yo nunca he vivido en un frío extremo, digamos que el frío más extremo en el que he vivido, que ha sido mi hábitat, es Bogotá. Entonces, pues eso es un frío medianamente estable. Sin embargo, yo vengo de una tierra caliente, muy caliente, entonces un día que medianamente está haciendo a calor, yo ya me predispongo por completo. Ese día me duele la cabeza, me da mal genio, ese día la batería se me descarga, o sea, ese día no funciono. ¿Cómo puedo manejar ese tipo de situaciones? Porque apenas está empezando el día, yo ya digo, ay, hoy va a ser calor. Y ya con eso tengo para que se me descomponga todo. Lo primero que alguien con visibilidad con respecto al clima debería hacer es autorregularse emocionalmente. Entonces, digamos que no todo tiene que ver con la culpa que yo sienta o con la rabia que me dé de pronto de los seres humanos y todo lo que hacen. Y hay un concepto que yo a veces manejo y es aptos para el planeta, y considero que muchos de nosotros en realidad no somos aptos para el planeta. Lo dañamos, lo destruimos, apto para la gente. Entonces, lo primero que hay que hacer es autorregulación emocional. Si yo identifico que ese dolor de cabeza, ese malestar que me está generando el tema de la temperatura, pues yo primero debo reconocer que soy uno en muchos millones de personas en el mundo controlando el tema ambiental. O sea que digamos que ese hueco de la capa de ozono no lo voy a controlar yo. Entonces, ¿qué puedo controlar? El hueco en mi capa emocional. Entonces ahí debo bloquearlo un poquito. Respiración. Entonces, en ese momento del dolor de cabeza, ¿cómo regula uno inicialmente la emoción? No solo con lo ambiental, sino con todo. Estoy en un momento de ira. Debo hacer una pausita, esa pausa pequeña con una respiración que puede ser cuadrada, triangular. En las redes ustedes encuentran una cantidad de tipos de respiración. Simplemente respirar, pero respirar sin pensar, ¿no? O sea, sin estar como echándole contenido o conceptuando a favor de lo que pasa. No puedo quedarme aquí respirando y pensando, ay, si todos protegiéramos el planeta, si alguien no contaminara. No, es bloquear, entender que hay cosas que se salen de nuestro control. Respiro,
me tranquilizo y una vez he logrado regularme, pues en ese momento puedo ya cambiar de tema. No puedo terminar la respiración y volverme a acordar de lo mismo y volver a envenenarme con lo mismo. Si no lo he podido lograr, entonces vamos a hacer la prueba de busquemos belleza en la naturaleza, en lo que hay. Recuerden que siempre hay algo que es una belleza inesperada, aún en medio de todo el caos. No todo es terrible, hay cosas que son chéveres. Entonces empieza uno a pensar, el desastre, la lluvia, ay, qué rico, ojalá. A veces yo hago eso y le digo a mis pacientes que lo hagan. Entonces piensa, lluvia, por favor, vete para esa zona donde está seca, donde están los cultivos. Es una forma como de también generar como buenas intenciones, buenos deseos. Y cuando yo genero ese buen pensamiento de algo bueno, pues mi mente y mi emoción cambia. Pero si yo me quedo pensando, ay, otra vez llovió y esa pobre gente que es el desastre, la inundación. No, debo desviar mi atención mental y emocional hacia lo bueno que genera la lluvia. Eso significa autorregularse, aunque pueda ocurrir un desastre, porque no lo podemos controlar, es que eso está por fuera de nosotros. Aunque pueda ocurrir, pensemos en lo bueno. Cada vez que llueve, por ejemplo, en una zona que hace mucho calor, imaginemos La Guajira, de pronto una zona con altísimas temperaturas como nos lo contó Liz hoy, y llega la lluvia. Esa lluvia, que en ese momento es una bendición, esa misma lluvia en una zona de desastres, pues podría ser una maldición. Entonces pensemos siempre en el lado positivo de lo climático y pensemos cómo contribuir de una forma interna, racional al cambio. Si yo me vuelvo, por ejemplo, un activista ambiental, que hay muchos hoy día, no me puedo convertir tampoco en un hater ambiental. No me puedo convertir en el odiador de cada ser de este mundo, porque parecería que estos activistas ambientales nos odian a todos y todo es malo para ellos. No puede ser. Nuestra corresponsabilidad cambiar a la gente y habla no con agresión de nuestra o mal llevado, como enseñanza. Seguramente tiene una buena proyección y tiene emocional y mental para nosotros, ¿sí o no? Que te vi que levantaste la mano. Se me pegó aquí mi imagen, ya estoy ahí. Martín, rápidamente, con respecto a lo que tú dices, sí, es que te estábamos escuchando entrecortadito, pero no, rápidamente, con respecto a lo que mencionas, yo creo que un agradecimiento especial porque sí, hay radicales que piensan que pueden salir a criticar a todo el mundo, pero es que realmente yo creo que todos tenemos nuestro grado de responsabilidad. Si no es una cosa, es con otra, pero todos estamos haciendo nuestro mal aportecito al medio ambiente para tratar de deteriorar el planeta en el que vivimos, que yo lo digo siempre los miércoles en la sección, como si tuviéramos mucho para dónde irnos. No nos vamos a ir, no es que acabamos con la Tierra, entonces mañana vámonos para la Luna, vámonos para Marte. No funciona así, entonces hagamos el esfuercito, por lo menos en el metro cuadrado en el que estamos, a hacer el esfuercito de cuidar lo que tenemos. Pero sí te digo, Martín, para mí es sumamente complicado porque no me gusta el calor porque me duele la cabeza, pero no me gusta cuando llueve porque empiezo a pensar en todos los perritos que no tienen casa, entonces ahí ya con eso tengo para empezar a dejar de funcionar. Entonces voy a trabajar más en mi autocontrol. Muchas gracias. Yo me imagino la cara y la rabia de Mile cuando ve botando a alguien un chicle por ahí en la calle. Yo me la imagino, solo me la imagino. Liz, tú eres ecoamigable, tráguenselo para este planeta, cuéntame. Sí, yo soy de las que prefiero guardar todo en mi carro, la basura, todo, antes de tirarle. Cuando esta semana venía yo de Santague y vi una señora que tiró la basura por el carro, o sea, le dan ganas o no de... Yo incluso pensé, yo me voy a bajar del carro y le voy a decir, o sea, ¿cómo va a ser una cosa de esas? Pero me voy a poner en el papel de mamá, Martín, porque voy a reconocer que como mamá soy catastrófica, escandalosa, soy exagerada. Entonces este fin de semana estuvimos en un sector donde hace muchísimo calor. Mis hijos empezaron, mamá, no puedo dormir, este calor, y entonces yo empecé a hablarles porque además vivo también muy pendiente de las noticias, de lo que está pasando con las altas temperaturas. A través de nuestra ronda informativa siempre hago un llamado de conciencia a las personas, porque a veces uno dice, ay, pero ¿qué podemos hacer? No, es que ya no hay nada que hacernos. Si empezamos cada uno a hacer algo, podemos aportar algo y un granito de arena para que las cosas puedan cambiar en nuestro planeta Tierra. Entonces, como mamá, ¿cómo manejar esa situación, Martín? Porque yo sí, la verdad, tú hiciste esa pregunta a nuestros compañeros, que si nos preocupa, y a mí sí me preocupa mucho.
me preocupa mucho lo que está pasando con el mundo, me preocupan estas altas temperaturas, me preocupó lo de Cundinamarca la semana pasada, muchachos, los muertos que hubo por las inclemencias del clima, las lluvias. Yo vivo en un sector donde cuando llueve ventea horrible, entonces empiezo con mis hijos, soy miedosa, entonces yo no ven para acá, mis hijos también les transmito ese miedo. Entonces, ¿cómo hacer, Martín, como papás para manejar esa ansiedad? ¿Cómo hacer para manejar esa tranquilidad? Sabemos que sí hay muchas cosas graves que están pasando en el mundo, pero también tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos no pueden también tener ese miedo y crecer en un mundo con miedo, sino en general es esa conciencia para que puedan cambiar. ¿Cómo hacer como papitos y manejar esa situación? Sí, a veces lo que pasa es que en los hogares los padres no son modelos de protección ambiental y esto ocurre mucho y los hijos, ustedes recuerden, el principal modelo de aprendizaje de ellos es a través de lo que ven en sus mayores. Entonces a veces hay gente que es muy folclórica en la familia y se le hace fácil eso, botar el chicle, botar el palillo, usar el pitillo, bueno, una cantidad de cosas. Entonces el modelaje es lo primero que deberíamos utilizar. Y lo segundo, pues ya es el modelamiento. Entonces un padre consciente de la protección ambiental se va a encargar de generar algún tipo de conductas y hábitos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado que en el mundo hay unos grupos, no voy a decir los nombres para no hacerles pauta comercial, pero hay unos grupos que, por ejemplo, tienen como tarea cada día recoger 3 cosas de la calle de basura que no sea propia. Entonces lo ponen de tarea. Entonces uno puede jugar con esto con los chicos. Dice, bueno, chicos, vámonos a pasear, hoy es día de ciclovía. Cada uno tiene que recoger 3 cosas de basura, 3 cositas que encuentre por ahí por la calle y cumplen su meta. Eso les genera a ellos un hábito de limpieza. El hábito que no hay que generarles es que salgo yo a la ciclovía y a la ciclorruta y entonces cada vez que veo a alguien botando algo lo alcanzo y le digo, oiga, y le toco en el hombro, oiga, recoja eso, no ve que el planeta está yo no sé cómo, porque le estoy enseñando a generar conflicto, le estoy impulsando una pérdida de control de ese conflicto, de esa impulsividad para conflictuarse y esto lo único que le va a ocasionar es problemas. Entonces debemos convertirnos en líderes ambientales con ejemplo, no con la satanización también de los comportamientos ajenos, ni tampoco agrediendo. Entonces nos creemos ahora, hoy encontramos mucha gente ambientalista que se cree con el derecho de insultar a la gente en la calle, de alcanzarlo en la moto, de hacerle una cantidad de agresión y generar una cantidad de malestar por la protección ambiental. No, también protejan a los seres humanos porque nosotros somos parte del ambiente. Entonces tenemos que, si podemos aportar, alguien botó un plástico y no lo recogió, pues ya, pase el disgusto rápido, respire y recójale eso que botó el otro y eso el niño, los niños lo van a ver y lo van a aprender, pero no les enseñemos a perseguir, ni andemos en el carro, esa vieja, yo no sé cómo matar, por cuál, mire todo eso, bla, 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 porque el niño aprende eso. Entonces nos volvemos unos ambientalistas, pero haters del ser humano. Y la principal raza a proteger ahorita somos los seres humanos. Estamos en vía de extinción también. Los buenos comportamientos están en vía de extinción. ¿Sí o no, mi Sofi? Tú que lees tanto y que tienes tus libros y todo y tal y hablas tanto, entonces debes saber mucho de todos estos autores, toda su postura. Y a mí me gustaría saber si dentro de lo que tú tanto lees, de todos esos tesoros que encuentras en los libros, encuentras también mensajes que tienen ese componente ambiental o no. Pues mi Martín, la verdad sí, de hecho he notado que en la literatura infantil sobre todo ya ese mensaje de construir y de aportarle al medio ambiente es algo que está muy marcado en los libros. Casi que todos son historias a través de ilustraciones, de cuentos, de fantasías, de cómo desde niños podemos aportar el granito de arena al cuidado del medio ambiente, pero también por lo mismo me pasa, incluso leyendo ciencia ficción, que me genera un poco de ansiedad ese panorama que uno va viendo y que es real. Liz lo mencionaba, en esta carrera todo el tiempo estamos informándonos, todo el tiempo estamos viendo cifras, todo el tiempo estamos viendo noticias a nivel internacional, luego se siente uno a leer una novela de ciencia ficción y es posapocalíptica, entonces te das cuenta de qué pasaría en el mundo ya cuando efectivamente los seres humanos lo acabemos de destruir. Entonces siento que hay una ansiedad y desde mi profesión no sé cómo controlarla porque todo el día tengo que estar empapada de eso que ocurre hablando medioambientalmente en el mundo.
Sí, Sofi, hacia eso iba yo. La ciencia ficción y las películas catastróficas que todo el tiempo nos muestran eso, ¿no? Y vemos cómo en las películas el planeta acabado totalmente, todos por allá repartidos por todo el universo y con una cantidad de chatarra universal y todo esto que ocurre. Y bueno, claro que eso en un niño, por ejemplo, le genera una gran angustia porque piensa que el mundo se le va a acabar. Estas películas a los niños y a todos nosotros deberíamos capitalizarlo en acciones para prevenir que ocurra eso. Sería como una predicción. Alguien le dice a uno, no pases por esa esquina porque he visto en la bolita mágica que allá va a aparecer yo no sé qué y te van a robar. Pues eso tiene que ser un aviso para que uno se vaya por otra esquina y no por esa misma esquina. Entonces hay que aprovechar y capitalizar los libros y todo lo que ocurre en ciencia ficción y que nos muestran todos esos desastres apocalípticos y los fines mundiales quemados y, mejor dicho, y un planeta seco y lleno de veneno y lleno de tóxicos, capitalizarlo al día de hoy que no ha ocurrido con acciones y ejemplo para nuestros hijos. Yo hoy ese tema me parecía sensible y me parecía importante tocarlo acá porque estamos como muy latente el tema ambiental en todos los ámbitos y esferas de nuestra vida social, política, en las religiones. Uno oye sermones que incluyen el elemento ambiental, pero vamos a hacerlo bien. No nos convirtamos en aquellos líderes ambientales agresivos, odiadores del mundo, sino convirtámonos en aquellos líderes ambientales proactivos que cuando alguien, por error y por su humanidad y por su aprendizaje, no logra proteger el ambiente, nosotros estamos ahí cerquita para protegerlo. ¿Cómo? Recogiendo ese envase de esa basura, no actuando de esa forma y también amando la torpeza. Entonces uno cuando ve que alguien en el carro botó eso, entonces uno dice, ay, este animalito no aprendió eso en la... Bueno, ya dije animalito, ¿no? Y animalitos son mejores que los humanos. Entonces esta persona no controló sus instintos y lo botó. Papito, vamos a recogerlo nosotros y entendamos que esa persona no aprendió eso. Entonces seamos un poquito amorosos, protejamos el ambiente y el modelaje utilicémoslo como nuestra forma de liderar el ambiente sin agredir y dañar más el planeta, porque cuando daño a otro ser humano y cuando enfermo a otro ser humano, también estoy dañando el planeta, somos parte de él. Eso ha sido todo por hoy en Gente de Mente. Espero que aprovechen muy bien esta sección de hoy. El miércoles nos vemos con tema de pareja. Ahí vienen de qué les voy a hablar, para que hagan caritas. De los 4 jinetes del apocalipsis de las parejas. Son 4 jinetes que cuando aparecen es que se acabó. Esto se acabó. Entonces no se pierdan el programa el miércoles de pareja con un caso de los televidentes. Y esto ha sido por hoy Gente de Mente.